Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Antonio. Un saludo cordial. Siento no poder estar en persona y lo siento profundamente porque me gusta compartir tú a tú y poder hablar y poder debatir. No obstante, espero poder estar presente, aunque sea en la sombra, y poder acompañar en el Congreso. Por problemas de salud, no puedo estar el día justo que me tocaba exponer, así que dejo aquí una grabación. Voy a intentar que sea lo más interactiva posible para que podamos ver y apreciar todo lo que quiero y transmitir la idea de lo que quiero compartir con todos ustedes. Bien, eh, el título, Neuroimagen de la comunicación inclusiva y multilingüe para la sostenibilidad. Bueno, hablar de neuroimagen, de una comunicación inclusiva y multilingüe y además sostenible es algo complicado, no es algo que nos encontramos todos los días, pero eso es lo bonito. Lo bonito son estos retos y ver bueno, que las cuestiones pedagógicas realmente están a un nivel que cada vez es más bonito y más ilusionante si cabe. ¿Qué es lo que queremos transmitir? En principio, antes de comenzar, antonio.hernandez@jaime.es para lo que necesiten. Desde la Universidad de Jaime un abrazo muy fuerte, un saludo cordial, siempre serán bienvenidos a nuestra universidad. Y desde allí se ha generado un núcleo de investigación bastante fuerte a nivel neuro, tan fuerte como que somos los primeros en el mundo, junto con la Universidad de Granada. Y desde este proyecto, que yo agradezco a la doctora Rosario Arroyo el poder permitir pues estar dentro de su proyecto de I+D+I, poder colaborar con nuestras investigaciones y a los organizadores de este congreso, en especial a mi queridísima doctora Ena, por poder pues dar este espacio de divulgación, de conocimiento y sobre todo de compartir resultados a nivel global. Eso es muy importante, muy, muy importante, y es donde se ve la sensibilidad de este equipo organizador para poder dar apertura a todas las personas, a todas las nacionalidades. Con todo, comenzamos siempre los estudios de neuro, los comenzamos con una investigación previa, y esa investigación previa da lugar luego a una serie de estudios de caso que les voy a comentar, que espero que les guste porque están hechos con muchísima ilusión para este congreso en especial. Por cierto, antes de nada, un abrazo muy fuerte a mi México querido. Mérida no lo conozco, pero sí conozco bastante México. Desde 2009 estoy colaborando con su país y para mí es, pues bueno, un país, no solo un país hermano. Tengo mucho vínculo afectivo con México. Con todo, ¿cuál es el objeto de estudio que nosotros nos planteamos? Y entramos en la parte formal, pero no aburrida, va a ser interesante. Queremos analizar los correlatos neuronales asociados al procesamiento del lenguaje en contextos comunicativos multilingües mediante aplicación de neuroimagen. ¿Con qué propósito? Bueno, pues aportar evidencia empírica que va a contribuir a desarrollar modelos explicativos de cómo el cerebro humano percibe, interpreta y se adapta ante entornos comunicativos con una diversidad lingüística, una diversidad cultural o necesidades educativas especiales. Y no solo en el papel, sino que tiene que haber algo más. O sea, nosotros no solo hablamos de diversidad, nosotros hablamos de neurodiversidad. Y ahora después voy a comentarles esto un poco más fuerte. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues bueno, antecedentes que ya son conocidos, y es que la activación de diferentes regiones temporales y frontales durante las tareas lingüísticas se puede observar en bilingües, que hay un procesamiento simultáneo de más de un canal semiótico, que tenemos que la exposición temprana a lengua de signos, por ejemplo, hay gran actividad en la corteza parietotemporal y que hay que caracterizar de forma global esas firmas neurofuncionales de la competencia comunicativa. Para las personas que no están metidas en este mundo de la neuro, igual esto suena un poco así extraño, pero lo puedo decir de otra forma mucho más rápida, que sería aquellas personas que han nacido en ambientes bilingües, pues tienen zonas cerebrales más desarrolladas de lo habitual. Aquellas personas que tienen lengua de signos, las zonas motoras las tienen más desarrolladas a nivel cerebral, y que está claro
que debemos de caracterizar esto y darle una forma. Les voy a poner un ejemplo más rápido todavía, pero creo que va a ser bastante evidente de lo que quiero reflejar para visibilizar lo que estoy hablando. Bueno, yo tengo nacionalidad española, bueno, también tengo nacionalidad brasileña, pero mi nacionalidad primera es española, soy nativo español y hablo portugués como segunda lengua. Mi esposa, que es profesora y miembro también del equipo de investigación y profesora en la UNED de Madrid, en España, pero es brasileña de nacimiento, habla en portugués. Pongamos un caso. Nuestro hijo nace en ambiente español o brasileño, da igual, y cuando nace su madre le habla en portugués y yo le hablo en español. El niño va a ser bilingüe, ¿verdad? Hasta aquí todo correcto, pero ¿va a ser bilingüe perfecto? O sea, ¿todo lo que acabo de decir que se ha investigado se daría? Sí, se daría, pero ¿sería perfecto? Para ser perfecto, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que su mamá le hable en portugués, que yo le hable en español, que el niño, que nuestro hijo conozca Brasil, conozca España, conozca las culturas. Bien, pues no sería perfecto, sería bilingüe, pero no perfecto. Y el niño adquiriría el lenguaje, adquiriría la lengua española, la lengua portuguesa, luego adquiere la lengua española, la lengua portuguesa y después va adquiriendo la cultura, etcétera. Es una persona maravillosa con dos culturas, con toda una experiencia riquísima, pero no es perfecto. ¿En qué se notaría que es perfecto? ¿Lo saben? Pues es complicado para ser bilingüe perfecto cuando su madre esté limpiando, limpiando los platos, los vasos, etcétera, también lo tengo que hacer yo. Cuando mamá esté limpiando el suelo y tal, yo también lo tendría que hacer. O sea, no puede ver de ninguna de las maneras que una de las dos lenguas tiene más potencia que la otra. Esa sería la clave. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que tendríamos dos lenguas que chocan en el mismo espacio y se tienen que generar dos áreas, digamos, diferentes que van a funcionar en paralelo, lo cual rompe muchos esquemas. Por eso estos niños generan ¿qué? Pues tardan más tiempo de lo normal en aprender a hablar. Parece que tienen retraso. No es cierto. Lo que están haciendo es readaptando el cerebro a dos estructuras cerebrales que funcionan en paralelo. Su pensamiento es doble. Son personas que son líderes, muy inclusivas, muy adaptativas, son bastante inteligentes. Nada que ver con lo que teníamos antes, con el bilingüe que adquiere una lengua donde hay una predominancia, hay una dominancia, hay un dominio y luego una segunda lengua. Aquí no hay una L1 y L2, hay L1 doble. Esa sería la diferencia. ¿Ok? Con todo esto, ¿cuál es el impacto del multilingüismo desde la neurociencia? Bueno, la comunicación multilingüe activa efectivamente distintas regiones cerebrales, lo cual es bueno. El bilingüismo lleva ventaja cognitiva y social, es bueno. Da una mayor pluralidad y empatía, cierto, lo da. ¿El multilingüismo aporta ventajas cognitivas y sociales? Sí. Por lo tanto, hay mayor pluralidad y empatía. Ya en 2019-2021 esto ya se pone cada vez más en evidencia. ¿La comunicación multilingüe fomenta la diversidad cultural y la inclusión social? Sí. ¿Promueve la diversidad cultural? Sí. ¿La inclusión social? Sí. ¿La creatividad colectiva? También. ¿Hace una sociedad más sustentable? Sí. ¿Sostenible? Sí. Estimula el control cognitivo, la atención selectiva, la perspectiva social, favorece el control cognitivo, la atención selectiva. Hay una interacción sistémica entre sustratos neuronales para la gestión de múltiples idiomas. Bien, está claro que el multilingüismo es una clave dentro de la inclusión. Y es cierto. A ver, hablamos de inclusión, no de integración. ¿Estamos de acuerdo? Inclusión no es integración. Y cuando un niño con discapacidad multicultural, etcétera, lo incluimos dentro de un colegio regular, eso es integración, eso no es inclusión. Por ejemplo, cuando una persona de México aterriza en España, está integrado pero no incluido. Y eso me imagino que lo habrán notado lo que tardan en pisar suelo español y enfrentarse al lenguaje español, ¿verdad? Porque la lengua española, que dicen que hablamos el mismo idioma, pero lo que tenemos es un código parecido, pero no es lo mismo, cuando notan las primeras palabras españolas, se dan cuenta de que están integrados pero no incluidos.
integrados porque tenemos el mismo código. Podemos llegar a comunicarnos, pero las formas en las que se comunica una persona de México a una persona de España, nada que ver. Ni por el vocabulario, porque ustedes tienen un vocabulario maravilloso del siglo XIX español, del siglo XVIII español, que está activo y a mí me encanta escucharlo en su riqueza, que nosotros ya no tenemos, como expresiones gramaticales que no existen nada más que en México y que a nosotros nos puede costar cierto trabajo entenderlo. Entonces, esa integración no es lo mismo que una inclusión, donde tendríamos el cuidado de utilizar un vocabulario adecuado y de esa forma agarraríamos una maleta o tomaríamos un autobús o utilizaríamos un lenguaje correctamente para ustedes que para nosotros es indiferente, por ejemplo. Eso es lo que estaríamos hablando. Por lo tanto, efectivamente, podemos decir que hay una conexión entre multiculturalidad, multilingüismo, sociedad sostenible y contribución de la neurociencia. Lo hay. La multiculturalidad implica un respeto a la diversidad cultural, implica una valoración de las tradiciones, implica un intercambio de experiencias. El multilingüismo, por su parte, facilita la comunicación intercultural, fomenta la tolerancia lingüística, enriquece el patrimonio cultural. Las sociedades sostenibles, por otra parte, hacen una promoción de la equidad, un desarrollo social y económico y una conservación del medio ambiente. Y por último, ¿cómo contribuye la neurociencia a todo esto? Pues con un estudio del cerebro multicultural, que es lo que estamos intentando desde la Universidad de Jaén y Madrid, un impacto, y Granada también, un impacto de multilingüismo en las funciones cognitivas, que estamos viendo que es evidente, y un desarrollo de estrategias para la convivencia pacífica, que en el fondo es, visto sobre todo después del COVID, nos interesa mucho un poco de paz. ¿Cuáles son las técnicas de neuroimagen que nosotros estamos trabajando? Pues bien, tenemos potenciales relacionados a eventos, que es una técnica de neuroimagen que se genera un mapeo de diferencias en los procesamientos lingüísticos, que está bien para contextos multiculturales y multilingües, y está la resonancia magnética funcional, por ejemplo, por poner dos que ya conocen, que también va en la relación del tipo de análisis que estamos hablando. El problema es que son técnicas de neuroimagen de laboratorio. O sea, no podemos hacer esto en contexto natural y habitual. Nosotros utilizamos Emotiv EPOC 14 y desde 2022, que fuimos los primeros en hacer este tipo de estudio, decodifica en tiempo real estados afectivos, intención y procesamiento de alto nivel para ver esa comunicación inclusiva. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es una comunicación inclusiva ultra personalizada y hacemos análisis en tiempo real y en momento real. Ya desde 2022 preparamos pues toda la metodología y en el día de hoy ya está nuestro libro Desnudando el Cerebro, tal cual, que estará también por México en Amazon y demás. Esto es publicidad encubierta, me disculpan, pero es el primer libro donde se aborda todo esto para que lo puedan ver con tranquilidad. Bien. ¿Qué aspectos hemos tenido en cuenta a la hora de hacer nuestra investigación? Bueno, pues hemos hecho, porque a la vez que la neuroimagen hacemos siempre una investigación marco donde nos situamos. Hemos diseñado una investigación de tipo no experimental, descriptiva, explicativa, correlacional y cuantitativa, 30 ítems, todo validado. Nosotros en España generamos las escalas, no nos gusta utilizar escalas ya confeccionadas, sino que las adaptamos ad hoc al momento y a las circunstancias en las que estamos trabajando. Tiene una fiabilidad bastante alta, muy alta de hecho, y lo que hemos hecho es neuroimagen, comunicación inclusiva, comunicación multilingüe y sostenibilidad, lo vamos a juntar a ver cómo correlaciona este tema. Para eso utilizamos de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 360 sujetos y con diversas nacionalidades y comenzamos nuestra neuroimagen de la comunicación inclusiva y multilingüe para la sostenibilidad. Hicimos un análisis factorial exploratorio y les digo por qué. A lo mejor las personas que no son de estadística se agobian ahora, pues no se agobien, no hace falta. Yo les explico de por qué hacemos estas cosas. Cuando creamos una escala, que es la primera escala en su género, donde se va a interrelacionar conceptos que hasta ahora nunca se habían hecho, es muy importante que esa escala sea validada
y sea validada de forma científica, de forma que si la pasan en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Rusia, en España, en Suecia, va a dar un resultado fiable. Por eso hay que hacer este tipo de estudio donde obtenemos una escala que realmente es muy buena y que se puede aplicar en cualquier sitio del mundo. Por eso hacemos un análisis factorial exploratorio. Esa es una primera contribución. ¿Qué otras contribuciones a nivel descriptivo? Bueno, la más alta, la dimensión que más puntuación se obtiene es comunicación inclusiva. O sea, la comunicación inclusiva como concepto está muy presente en nuestros estudiantes, mientras que la de neuroimagen es la que está menos presente. Bueno, no hacía falta una investigación para saber esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la universidad no se enseña comunicación inclusiva. Bueno, se enseña lo que es la inclusión y lo que es la comunicación. Comunicación inclusiva no es algo que sea muy habitual, pero lo que no es nada habitual es que se enseñe neuroimagen, en absoluto, porque es educación, no es medicina. Entonces, eso es muy llamativo y es lógico. La pregunta mejor valorada es, la comunicación argumentativa es esencial para la inclusión social. Bonita, ¿verdad? Cuando yo argumento el por qué hay que ser inclusivo, ahí eso tiene mucho peso. Todas las personas pueden comunicarse con los apoyos adecuados. También muy bonito, realmente interesante. Neuroimagen y comunicación y multilingüe correlacionan. Pues tenemos una correlación positiva, donde un mayor interés en las técnicas de neuroimagen se asocia con una menor predisposición hacia entornos plurilingües. Por lo tanto, hay una correlación positiva, no es muy grande, correlación en nuestros estudiantes. Por lo tanto, ellos ven que esa comunicación sería interesante ver cómo es a nivel cerebral. Por otra parte, lo que sí tenemos una correlación alta, es en comunicación inclusiva y sostenible. O sea, hay una fuerte correlación sugiriendo que los estudiantes con una perspectiva más inclusiva tienden también a valorar más los aspectos de comunicación sostenible. Y por último, comunicación multilingüe y comunicación inclusiva tienen una correlación negativa leve. Por lo tanto, comunicación multilingüe podría estar asociada con una mayor perspectiva inclusiva entre los estudiantes. Con todo esto vemos que efectivamente tenemos correlación entre los diferentes ámbitos que estamos investigando. ¿Qué se puede concluir? Se puede concluir que existen actitudes positivas entre los estudiantes de educación superior hacia distintos aspectos de una comunicación inclusiva que elimine barreras para grupos con capacidades especiales. Por otra parte, se evidencia interés hacia entornos multilingües. Existe un conocimiento aún limitado sobre el potencial de la neurociencia cognitiva para elucidar las bases biológicas de la comunicación humana efectiva en diversos contextos. Con todo esto destacan áreas de formación. Efectivamente, tenemos áreas de formación sobre innovaciones desde la neuroimagen para revolucionar esas soluciones comunicativas que todavía no tenemos muy claro cómo hacerlo, o para innovar y formar. O sea, aquí todavía está claro que lo necesitamos, pero el cómo es más complicado. Y luego tenemos dos interrogantes que ya son súper interesantes. ¿Cómo es la neuroimagen de una comunicación inclusiva? ¿O cómo es la neuroimagen de una comunicación multilingüe? ¿Cómo sería? Pues esa es la parte de investigación que yo creo que les va a gustar. Entonces, vamos a una perspectiva de futuro. Lo que ocurre es que aquí el futuro está en presente y eso va a ser lo apasionante, o espero que sea lo apasionante. Bien, aquí me presento, soy Antonio Hernández, un placer, un saludo cordial. Les presento a la doctora Claudia de Barros, compañera, y los dos estamos al frente de este tipo de estudios. Ahí tenemos los canales que nosotros analizamos. Trabajamos a nivel cerebral con 16 canales. Para lo que el nivel de estudio que nosotros estamos haciendo ahora es más que suficiente. No obstante, también tenemos la variante con 32 canales cuando hacemos estudios mucho más profundos.
Para que tengan una idea y luego no sea un poco extraño lo que vamos a ver, les anticipo alguna información. Aquí tenemos una imagen en directo. Si yo les digo que es una imagen de una mujer, es una imagen de una mujer que está hablando algo que es comprometido y muy importante para ella, ¿qué me dirían ustedes? Pues es así. Es curioso que no hemos visto el sexo, no hemos visto el aspecto, no hemos visto si era Down, si era una persona con parálisis cerebral, si era blanco, negro, verde, rojo, amarillo, si era mexicano, nicaragüense, guatemalteco, hondureño, español. No podemos ver nada de eso, solo vemos un cerebro. Esto nos quita muchas cosas, ¿verdad? Pues esto es lo que llamamos neurodiversidad. Aquí tenemos una mujer, pero los hombres no tenemos este tipo de cerebro. Tenemos otro tipo de cerebro. Por eso cuando hablamos de igualdad hay que tener mucho cuidado. No sé si a ustedes, mujeres, les interesa tener el mismo cerebro que tenemos nosotros. Sinceramente, yo no lo haría. Es mejor tener equidad, equilibrio. Igualdad a nivel de derechos, eso sí, pero de cerebro, por favor, no lo haga. Bien, ¿para qué nos interesa esto? Pues aquí tenemos, esto es una mujer leyendo un texto. Ahora mismo está leyendo un texto, está procesando el texto, está viendo el lenguaje, analizando el lenguaje. De vez en cuando llega un momento en que ha mirado, ha tenido una sensación fuerte leyendo ese texto y le ha recordado algo. ¿Qué tal? Todo esto así, con dibujitos. ¿Qué les parece? Bonito, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos la zona frontal, la zona de procesamiento cerebral, más fuerte de las funciones ejecutivas, zona temporal, zona del lenguaje, el lóbulo parietal, donde estarían algunas sensaciones, percepciones, estímulos corporales. Hay una parte de la matemática también aquí, y el occipital, lóbulo occipital, donde tendríamos la lectura. Las ondas es lo que están viendo en colores. Las ondas teta serían las ondas más de relax, de creatividad, desde moradas, alfa, rosa, beta, beta alta y beta baja, hasta las gamma, que son las más marrón profundo, indicarían un mayor procesamiento. Por lo tanto, mayor procesamiento, más intensidad, más actividad cerebral. ¿Ok? Así rápido, en 2 minutos. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos a un hombre hablando y a una mujer hablando. Y les he dicho que hay una diferencia esencial. Los hombres utilizamos frontal, temporal, izquierdo habitualmente. Las mujeres frontal, temporal, parietal, occipital izquierdo y sobre todo el derecho frontal y temporal derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las mujeres además tienen un núcleo, una unión entre los dos hemisferios bastante grande, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros trabajamos con un hemisferio y luego con otro. Las mujeres no. El sexo femenino trabaja con 2 hemisferios paralelamente, en paralelo, porque tienen la unión hemisferios, la tienen mucho más grande que nosotros. Luego, si se dan cuenta, nosotros somos lógicos, hablamos en una lógica, mientras que una mujer, además de esa lógica que lo estamos viendo aquí, utiliza la zona perceptiva, visual, que es lo que llamamos intuición femenina. ¿Saben qué es la intuición femenina en el fondo? Unas consecuencias lógicas que yo estoy detectando allí delante de mí y la percepción del concepto que me da otras conclusiones. Cuando uno las 2 cosas, sale la intuición femenina. Por ejemplo, yo estoy viendo al fondo a mi pareja hablando con una persona. Si yo soy hombre, la estoy viendo hablando con una persona. Y si soy hombre, repito, la estoy viendo hablando con una persona. Sin embargo, ustedes, mujeres, no solo ven eso, sino que además están percibiendo el contexto y observan algo raro. La mirada, la forma, los gestos, etcétera. Lo analizan, lo interaccionan con la parte lógica y cuando viene su pareja le dicen, ¿quién es esa chica? Con ese tono que ustedes hacen suave, ¿no? ¿Quién es? Pues una amiga dice, ¿solo? Ya estás, mujer como siempre. No, no, dime, ¿solo? Vale, sí, era mi ex, ¿qué pasa? Ya lo sabía. Ustedes ya lo sabían, porque el contexto no es el habitual de una amiga, había algo más. Eso es lo que llamamos intuición femenina, pero a nivel cerebral. Bonito, ¿verdad? Reconozcan conmigo que es bonito. Bien, aquí tenemos a una profesora leyendo y a un profesor leyendo. Claro, hay una ventaja. Las niñas, las mujeres, cuando leen, esto lo tenemos en cuenta en la escuela. A ver, voy para atrás un poco.
Cuando estamos hablando en clase como maestros y maestras a nuestros alumnos y nuestras alumnas, tenemos en cuenta que las chicas procesan a nivel cerebral el lenguaje de una forma y los chicos de otra, o damos clase para todos. Eso sí, luego nos gusta hablar de diversidad, de que tenemos en cuenta la diversidad y la diversidad que la aplicamos. Así somos de diferentes nacionalidades o de discapacidad, pero no la aplicamos a que ustedes, mujeres y yo, tenemos un input cerebral diferente. Eso no lo aplicamos. Entonces, o sea, la diversidad es para lo que me interese, ¿no? No debería de ser así. Aquí tenemos una maestra leyendo y un maestro leyendo. Nada que ver. ¿Esto lo tenemos en cuenta cuando le enseñamos a leer a nuestros niños o a todos por igual los agarramos, colocamos el libro, la M con la A, ma, la M con la I, mi, ma, mi? ¿Sí? No, a que no, lo estamos haciendo mal, ¿verdad? O al menos no estamos teniendo en cuenta el potencial que tiene el sexo femenino. El género determina muchas variables y no lo tenemos en cuenta. No estoy haciendo aquí ningún acto feminista, solamente estoy hablando con una imagen cerebral de una mujer y de un hombre. Y no me pueden negar que hay una diferencia. Las mujeres están mejor dotadas, fíjense, para el análisis lingüístico y además la decodificación, comprensión lingüística. Los chicos analizamos, lo entendemos, incluso visualizamos algo, percibimos algo y poquito más. Así es. Por lo tanto, si trabajáramos un poquito más pensando que las chicas tienen este tipo de procesamiento, a lo mejor la enseñanza de la lectura la haríamos diferente. Piénsenlo. Solo lo digo ahí. Bien. Aquí tenemos a una de mis alumnas con 20 y pocos años, nacida en Marruecos, en África, y con lengua 1, con primera lengua árabe. A los X años se viene para España y en España ya lleva 15, casi 10 años en España. Es una estudiante destacada, habla español perfectamente. Poca gente diría que habla árabe porque el español suyo es un español muy correcto y muy bueno. Y el aspecto tampoco es un aspecto que determine de qué nacionalidad es, y menos en la Universidad de Jaén, donde tenemos muchísimas nacionalidades. Ahora, ¿de qué va este experimento? Pues va de esa comunicación multilingüe y expresión sostenible. Observen una cosa. Va a hablar en español primero sobre su madre y luego en árabe sobre su madre. Y a medida que tengo este color marrón, quiere decir que se está emocionando más y implicando más, haciendo un mayor procesamiento cerebral porque está haciendo algo que la está tensionando, digamos, que es una emoción, está expresando una emoción. Vamos a ver la expresión en español. Sí, pero ¿cómo fue la experiencia? Aquí es donde yo le estoy preguntando y aquí empieza a hablar de su madre. Bien, está claro que es una emoción. La emoción no tiene no está muy grabada en su cerebro, a nivel español, claro. Estamos hablando en lengua española. Observen las ondas teta, está en cierto relax, procesa la información, la descompone, la traduce al español y la lanza. Así está funcionando ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tendríamos la misma secuencia. Sí, pero ¿cómo fue la experiencia? Solo que va a hablarnos en árabe. Observen, aquí tenemos mucha más actividad y en general mucha más actividad de ondas gamma. Lo que quiere decir que tenemos ¿qué? Pues tenemos las emociones cuando se expresan en una lengua que es la materna, se expresan de forma diferente o más intensamente que si lo hiciéramos en una lengua aprendida. Tiene una lógica, solo que nunca se había hecho la neuroimagen correspondiente, como están viendo aquí, por ejemplo. Aquí estaría la sensación corporal que está sintiendo al expresar la emoción y la visualización que tiene, las imágenes que tiene a nivel central y cómo ya el lenguaje no es simplemente una traducción, como están viendo aquí, sino que el lenguaje lleva carga emotiva porque tiene alto procesamiento. ¿Ok? Reconozcan que es bonito, ¿a qué es chulo? Es una maravilla. Aquí tendríamos igual, pero lo vamos a hacer con español y con chino mandarín. Vamos a ver cómo sería en español. Un país muy bonito. Aquí estaría hablando de España.
Lo voy a dejar ahí. Aquí está hablando de España. Observen que me está mirando, está observándome, cosa que mi chica árabe no hacía eso. Tiene cierta visibilidad de España. Observen la gran cantidad de temporal activo y frontal porque está utilizando el español. Y ahora vamos a poner en lengua, en chino mandarín. Vamos a ver qué acontece. Cuidado que es chico. Al ser chico, utiliza utiliza un hemisferio y no estábamos como antes utilizando diferentes hemisferios. Les coloco la secuencia que sería esta de aquí. Un poquito más. Ahí. ¿Qué está aconteciendo? Aquí se ha desplegado gran cantidad de lenguaje para expresar algo. Se ha utilizado, el cuerpo se ha tensionado para decir algo. El hemisferio derecho está observando, mirando y viendo a ver lo que va a hablar. Aquí directamente está haciendo lo que hace todo chico, que es me cuenta lo que me tiene que contar, pero ha visualizado su China querida. Perdón, ha visualizado España, perdón, una parte de España. Y este sería la expresión de cómo es España o una expresión cualquiera, cómo se haría en una lengua materna sin gastar tanto recurso ni tanta actividad cerebral. Por lo tanto, es cansado, es bastante cansado utilizar una segunda lengua. No sé si a veces lo tenemos en cuenta. Y aquí tenemos un tercer caso mucho más comprometido porque sería paraguayo. ¿Cómo explicaríamos esto? Paraguay, ustedes lo saben, son latinoamericanos, América del Sur, saben que hay algunas naciones que tienen una lengua indígena como lengua primaria. En este caso, el guaraní, saben que en Paraguay se nace hablando guaraní. Prácticamente el español se aprende después. Por lo tanto, llega un momento en que se produce un bilingüismo bastante curioso, porque además el guaraní y el español son equidistantes lo máximo posible. Entonces, vamos a ver, una persona que conoce el guaraní, que es en esta situación y habla en español, que sería esta persona, vamos a situar aquí cuando está empezando a hablar, ahí, perdón, no está en pleno contando quién es, qué profesión tiene, aquí, ahí, donde tenemos bastante actividad cerebral en español, y aquí lo vamos a poner. Gente guaraní. Aquí sería la secuencia, ahí estaría. ¿Hay más riqueza o no hay más riqueza? Y estamos hablando de una persona que habla español perfectamente, por favor, o sea, lo habla perfecto. Pero la base, ahí, me he parado aquí, y ahora vamos a poner en español a ver si ocurre que el hemisferio derecho se active tantísimo. Es hombre, por lo tanto no es muy normal que tengamos este tipo de actitud. En español están viendo que es el frontal, un poquito el temporal también, tampoco demasiado porque habla español. Y vamos a llegar a la secuencia en la que está contando pues algo un poco más personal y observen. Ahí. Voy a poner aquí para que tengan la secuencia ahí. Y cuando está expresando cierta cuestión que le pregunto, es cuando se activa el derecho en pleno, que sería aquí. ¿Cuál es la diferencia? Habla español y controla bien las palabras, no tan relajado como en guaraní. Pero observen cuando va a expresar algo que es profundo. Utiliza todo el hemisferio derecho, utiliza todo el frontal temporal derecho con gran intensidad, ondas beta, y no es lo mismo, hay una diferencia. Algo visualizó en aquel momento de su experiencia en español, pero hay una diferencia clara. ¿Qué ocurre? Que las lenguas maternas nos permiten expresar pues de una forma diferente, vamos a decirlo así, cuando estamos hablando de cuestiones comprometidas. Bien, aquí tenemos, vamos a ver, leyendo en portugués como primera lengua, que sería mi esposa, profesora Claudia, que es bilingüe, ella es trilingüe, habla pero nativa portugués. Vamos a ver su cerebro leyendo en portugués, luego leyendo en español, que lo habla perfectamente, y luego leyendo en sueco. ¿Cómo sería la secuencia
para ver su cerebro de forma activa. Aquí vamos a bajar un poco y vamos a ver cómo, grosso modo, se activaría su cerebro. Comenzamos, estamos preparando todo y comenzamos la lectura. Era uma vez 2 gigantes que viviam à beira de uma estrada. Um vivia do lado esquerdo, o outro vivia do lado direito. Todos os dias passava um caminhão carregado de batatas. E os pobres gigantes lamentavam, porque não tinham batatas para fazer um ¿Ven las excelente ondas guisado. teta aquí? Um certo dia, cai Una o saco lectura de batatas relajada. no caminhão. Cambiamos a español. Estava inventando. Cambiamos a español. Uma vez, 2 gigantes que viviam à beira de uma estrada. Uno vivía a la derecha, el otro vivía a la izquierda. Un momento. ¿Se dieron cuenta que necesita menos recursos cuando está leyendo en español? ¿Qué ocurre? Cuando está leyendo en portugués, de hecho luego me lo comentó, no necesita implicarse, o sea, en español no le vienen tantos recuerdos, tantas imágenes como le viene a uno en portugués. A ver si lo explico de otra forma. Cuando yo estoy leyendo en mi lengua materna, cualquier palabra la tengo asociada a mis vivencias, mientras que cuando estoy leyendo en inglés no tengo esas vivencias salvo que las haya vivido. Por ejemplo, en México, una lectura mexicana en una película, recuerdo que sale bastante, es como agua para chocolate, creo que era. No recuerdo ahora mismo, pero leyendo un texto de una novela mexicana, cuando dice no me jales el pelo de esa forma, para mí la palabra jalar tiene muchas connotaciones mexicanas. No es como el jalar aquí en España, que no tiene connotación ninguna. Adventar. Yo he vivido la palabra adventar en México. En España no existe esa palabra. Entonces, claro, cuando yo leo en un español, leo adventar, se activan redes que antes no estaban activadas. Por lo tanto, leer en español es mucho más simple, es mucho más fácil que leer en portugués, donde se asocia toda la vida a ese tipo de lectura. Y ya cuando nos vamos al sueco, Cabeças se chocavam. Projeto. Som boyd vet en vet. De want vet we are seed of viejet. bien, está claro qué es lo que le pasa a nuestros niños cuando están leyendo español sin saber leer español, ¿no? Bien, aquí tendríamos de una forma más clara toda la secuencia completa, que lo van a ver mucho más claro aquí, donde estaría portugués, español y sueco. Pues saquemos nuestras conclusiones. Si cada palabra que van a aprender nuestros niños tuviera una vivencia que se supone que se hace, porque cuando le estamos enseñando a los niños mi barrio, le estamos enseñando, por ejemplo, el tema 1 de segundo de primero de primaria, de segundo de primaria, mi barrio, mi zona, mi contexto, le estamos enseñando el bombero, el médico, etcétera. Si se lo enseñáramos de una forma contextualizada, a la hora de leerlo, activaría zonas cerebrales y redes neuronales que hasta el momento no se activarían. ¿Qué es lo que ocurre? Que les enseñamos la foto del bombero, ya está. Pero no es la foto del bombero, es un vídeo de un bombero, es tocar a un bombero, es oler a un bombero, es ir a un incendio. Es que eso sería una lectura correcta. La lectura hecha solo a nivel simbólico genera muchas dificultades, porque leer mi mamá me mima, sin un abrazo de mi mamá, sin el olor a jabón fresco de mi mamá por la mañana, sin oler el cabello de mi mamá, sin sentir el beso de mi mamá, no tiene nada que ver mi mamá me mima con lo que yo acabo de describir. Hay una película preciosa, si la pueden ver, en un lugar de la Toscana, donde a un escritor Nobel le está preguntando a otro escritor mayor, ¿no?, con mucha experiencia, que cómo es escribir. Entonces le dice este hombre con experiencia, descríbeme un dolor de estómago. Entonces, muy puesto el chico, muy fashion, pues bien, un dolor de estómago es un dolor agudo que hace que uno no pueda respirar, etcétera. Entonces, en ese momento se vuelve, le da un puñetazo en el estómago y dice, descríbelo. Ahora sí, amigo, te ha faltado la experiencia. ¿Recuerdan cuando Piaget
Vygotsky, Ausubel, Brunner, Pestalozzi, por poner alguno, hablaban de la experiencia en la lectura, pues parece que se nos ha olvidado. Y eso que está ahí María Montessori ahora muy activa con todo su material y sus cosas, pero parece que se nos olvidó. Y aquí tenemos un ejemplo claro a nivel de neuroimagen. Bien. Sí, pero Me he ido para perspectivas de futuro. Vamos terminando ya. Perspectivas de futuro. ¿Cuáles son las tendencias de futuro que tenemos? Pues seguir investigando con técnicas de neuroimagen, también ver cuáles son los efectos a largo plazo de ese bilingüismo, multilingüismo en el cerebro, desarrollar programas educativos sobre comunicación inclusiva, pero basado en esta evidencia. Por ejemplo, ¿cuándo sabemos que el cerebro de una persona es inclusiva? Hay una investigación preciosa que hizo la doctora Claudia preguntando sobre el tema de racismo. Nosotros sufrimos bastante racismo. Ella sufrió racismo en el año 2008-2009, una brasileña mulata, bonita, inteligente, dando un congreso. Mucha gente decía que qué podía aportar una brasileña salvo bailar samba. Eso a mí me molestó bastante, imagino que a ustedes también les debe de molestar, porque también lo viví al revés. Cuando traje a personas de México, ¿qué puede aportar un mexicano sobre inclusión aquí en España? Bueno, pues igual aporta más, porque ustedes conocen muy bien lo que son los indígenas, saben lo que es muy bien lo que es la multiculturalidad. En España no hay indígenas, por lo tanto hay que tener cuidado cuando hablamos de inclusión. La idea es la siguiente, la investigación que hizo la doctora Claudia era pues una serie de preguntas para su tesis doctoral sobre multiculturalidad, sobre racismo, etcétera. Entonces hubo una pregunta muy curiosa que es, ¿usted se considera racista? No. ¿Usted acepta la convivencia con personas africanas, etcétera? Sí. Pues bueno, al final de la escala ponía, ¿permitiría que su hija se casara con un señor africano, rey de una, además pusimos hasta rey de una zona y tal? Pues ni mucho menos. Vale, o sea, yo no soy racista, pero que mi hija no se case con alguien que sea de otro color, porque entonces ya hemos terminado el racismo, ¿no? Así que un poco es más o menos lo que pasa cuando ustedes aterrizan en Barajas y van a tomar un taxi y se dan cuenta de que han chocado con la lengua española, porque sería, hola, buenos días, ¿me puede usted llevar a Méndez Álvaro para tomar un autobús? Y le dice, vale. Y ustedes preguntan, ¿vale qué? ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? ¿O qué es vale? ¿O qué? ¿Podría hablar un poquito más? Que no pasa nada. Pues podría decir, vale, no hay problema ninguno, yo los voy a llevar allí, de acuerdo, sería un placer, ¿no? Esto me pasó también con mi mujer, cuando una mañana él me dice, cariño, te hago un café, y yo le dije, vale. Y claro, me fui a la cocina, pasaba rato, me la encuentro allí medio llorando, triste, enfadada. Digo, cariño, ¿qué ha pasado? Dice, ¿por qué me insultas? Digo, no te he insultado, he dicho vale. Dice, ¿qué es vale? Digo, pues que sí. Dice, ¿y no podías haber dicho que sí? Y además darme las gracias. Y además, eso me costó un par de semanas durmiendo en el sofá y a partir de entonces aprendí la lección. Cuando dice, cariño, ¿quieres comer? Digo, por supuesto, mi amor, lo que haga falta y lo que necesites estoy a tu disposición. En fin, cosas que pasan. Bien, con todo esto, muchísimas gracias. Un placer haber colaborado en este maravilloso congreso. Mi agradecimiento de nuevo a Edna, a la doctora Edna, a todo el equipo de la universidad, a esta ciudad maravillosa que espero conocer un día en Mérida, mi México queridísimo. Agradezco muchísimo la oportunidad e igualmente a mi grupo, a este grupo maravilloso que ha permitido a través de su proyecto que estemos aquí, estando al frente la doctora Rosario Arroyo, a la cual también muestro mi agradecimiento y mi gratitud. Un saludo cordial, un abrazo fortísimo en la distancia.